Hola, soy Eduardo Sánchez, vengo directamente desde España y en primer lugar quiero dar las gracias por la oportunidad que tengo de estar con vosotros aquí. La verdad es que los temas que vamos a comentar a lo largo de esta jornada van a ser no solo interesantes sino cruciales para cambiar tu vida. Sinceramente creo que estamos en un momento histórico en el que debemos tomar conciencia, que estamos viviendo una edad media, este mundo conforme lo conocemos va a desaparecer, va a haber una nueva forma de hacer las cosas y desde luego tenemos que estar todos atentos. Yo creo que tenemos la oportunidad, más de 550 millones de hispanoparlantes en todo el mundo, de coger la delantera en este cambio que se avecina. Como hemos dicho, esta edad media en la que estamos ahora sumidos, en la que vemos muchas diferencias entre unas personas y otras, vemos mucho sufrimiento, vemos muchas personas que no están consiguiendo sus sueños, puede cambiarse si uno toma conciencia que estamos en un universo que se rige por leyes muy exactas y que tú, si las conoces, puedes utilizarlas de forma correcta. Básicamente lo que vamos a descubrir hoy, desvelar para ti, y digo desvelar, no revelar, son esas leyes universales que nos permiten tomar conciencia, tomar control de nuestras vidas y hacer posible que cada uno de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros objetivos se conviertan en realidad. Es importante que seamos todos conscientes de que lo que vamos a poder llevarnos hoy es la posibilidad de dejar atrás esas dudas, esas preguntas que a veces nos hacemos de si no soy capaz, por qué otras personas tienen éxito y yo no lo tengo, porque hay personas que tienen todo lo que desean y personas que no consiguen absolutamente nada. Al final, simplemente es conocer cómo funciona el universo en el que vivimos en este momento. El universo en el que nos movemos y conociendo sus reglas es lo mismo que conocer las normas de circulación de una ciudad. Evidentemente, si tú conduces una ciudad sin conocer las normas, probablemente tendrás un accidente. En este caso, cuando las conoces, seguro que llegas a tu destino, llegas a tu objetivo sin ningún problema. Lo primero que tenemos que entender, básicamente, es que el arranque empieza entendiendo la base. ¿Qué es la ley de la atracción? Primero, cuando decimos ley, es porque siempre se cumple, sin excepción. No es una teoría, es una ley. Por tanto, no pasa absolutamente nada que se escape de estas leyes que vamos a ver. Es como la ley de la gravedad, da igual que seas alto o bajo, gordo o flaco, rico o pobre. Si saltas de un quinto piso, caes al suelo. Independientemente de lo demás, la ley funciona siempre. Lo importante es utilizarla a tu favor, no utilizarla a tu favor. También debemos entender todos que la ley dice que en virtud de los pensamientos que tenemos, atraemos unas cosas u otras. Por tanto, si te concentras en la abundancia, atraes abundancia. Si te concentras en pobreza, atraes pobreza. Todo depende de lo que hay en tu mente. Por tanto, cuando somos capaces de cambiar el pensamiento, cambiamos la emoción y pronto cambiamos la acción. Porque recordar que todo tiene tres fases. Primero pensamos, luego sentimos, luego actuamos. Por tanto, pensamientos negativos hacen emociones negativas, acciones negativas. De hecho, por ejemplo, una persona que hoy puede estar en prisión, está en prisión no por lo que hizo, sino está en prisión porque tuvo un mal pensamiento, que le generó una mala emoción y por tanto una mala acción. En nuestra vida podemos controlar las cosas en virtud de nuestros pensamientos. Recordar que tenemos más de 60.000 pensamientos al día y tomamos más de 3.000 decisiones. Lo importante no es saber cuáles son buenos o cuáles son malos. Lo importante es saber cómo te sientes frente a ese pensamiento. Si te sientes a gusto, si te sientes feliz, porque todo lo que te lleva hacia la infelicidad, hacia la inseguridad, hacia el miedo, te está alejando de tus sueños. Es importante que seamos conscientes de que lo que vamos a compartir con vosotros no es algo nuevo, aunque quizás todos tenemos en la mente, hace aproximadamente 10 años, ese libro llamado El Secreto, que nos habló de esta ley, una de las leyes simplemente del universo. Hay una historia detrás que quiero compartir con vosotros y vosotras para que veáis hasta qué punto estáis siendo invitados a algo muy profundo. Dice que muchos son los llamados y pocos y pocas los elegidos. Y no dudéis que vosotros y vosotras, si estáis viendo esto, sois los elegidos. La historia dice que este señor, Hermes Trismegisto, hace más de 3.000 años, escribió un libro llamado El Kybalión, donde nos hablaba de unas leyes que nos rigen a todos, sin excepción, no importa quién seamos, no importa dónde estemos, son leyes universales que nos rigen a todos, día a día. Conocerlas, evidentemente, es una gran ventaja y, de hecho, fijaros cómo empieza la historia. Dice que Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores, uno de los grandes referentes de todas las personas en el mundo, quería conocer Egipto por sus misterios, por su cultura. De hecho se dice, y esto es algo que poca gente conoce, que de hecho Alejandro Magno no era hijo de Filipo de Macedonia, sino hijo de un sacerdote del templo de Zeus Amón en Egipto. La historia cuenta que finalmente Alejandro Magno conquistó Egipto, aunque no se nombró faraón. Sí que es cierto que aprendió mucho de la cultura, pero escuchó hablar de este Hermes Trismegisto, de este 3 veces grande, porque Trismegisto quiere decir 3 veces grandes o 3 veces nacido. La historia cuenta que pidió que se buscara la tumba de ese sabio y finalmente sus tropas de élite consiguieron encontrarla. Esa tumba tenía un sarcófago y encima de él había una tabla llamada la tabla Esmeralda,
o la tabla esmeraldina, donde se recogían estas leyes universales, donde se recogían estas leyes que a todos nos rigen sin excepción y que evidentemente vosotros y vosotras, al menos hoy, vais a tener un primer contacto con ellas. Dicen que Alejandro Magno pidió que se copiaran esas tablillas y luego se volvieran a esconder, se borraran para siempre de la historia. Si os dais cuenta, recordamos la película del secreto, recordamos la escena en la que hay una persona que copia una tabla y luego la esconde en el desierto con las pirámides de fondo y con esas luces de los invasores que en el momento estaban llegando a ese país tan especial. La historia cuenta que ese misterio llevó a Alejandro a ser un gran conquistador y llevar conocimiento a todo el mundo. Pero como bien sabéis, Alejandro Magno fue envenenado, murió demasiado joven y ese conocimiento desapareció. Siglos después, en el siglo XI al XIII, unos caballeros de la Primera Cruzada descubrieron algo bajo el templo del rey Salomón, algo tan importante, tan poderoso, que les hizo ser eliminados por un papa y por un rey. Evidentemente, esos caballeros, que me imagino que todos y todas ya sabéis quién son, no son otros que los caballeros templarios. Fijaros hasta qué punto solo aparece el maestro cuando los discípulos están preparados, que vais a tener contacto con conocimiento que hizo que el mundo sea como es actualmente. De hecho, los templarios fueron los primeros creadores de los bancos, los primeros creadores de los cheques bancarios y muchas más cosas que iremos descubriendo en cursos posteriores. Lo importante es que sepáis que ahora mismo quizás hay reminiscencias en vosotros, en vosotras, que os recuerdan o os llama la atención cuando habéis visto imágenes de estos caballeros y que creéis que son parte del pasado, pero siguen entre nosotros. De hecho, si os fijáis, esta cruz roja, que es la que tenían en su manto blanco, sigue estando ayudando a la gente. La cruz roja sigue presente en las vidas de las personas, sigue estando adelante de las personas, guiando en su camino y ayudando a todo el mundo. La historia cuenta que, además de lo que encontraron bajo ese templo del rey Salomón, encontraron ese misterio, encontraron esa clave que consiguió que pasaron de ser 9 caballeros a ser un ejército inmenso, pasaron de ser tan pobres que iban 2 en un caballo porque no tenían dinero para un caballo para cada uno, a ser tremendamente poderosos y tremendamente influyentes. Siguen entre nosotros, siguen trabajando para que la humanidad avance con ese conocimiento. Lo que realmente descubrieron y que vamos a compartir hoy son esos 7 principios, esas leyes universales que, como hemos comentado, te pueden hacer tomar conciencia de que eres arquitecto de tu propio destino. Recordad que no hay misterio. La clave siempre está en saber cómo utilizar tu energía, enfocarla en la dirección correcta. Todo el universo es energía, esta mesa es energía, este suelo es energía, la luz es energía. La diferencia entre una y otra es la velocidad a la que va, por eso se materializa o no se materializa. Lo que vamos a hacer es que tu energía la enfoques en lo que realmente importa, lo que realmente te va a hacer ser feliz, conseguir cualquier cosa que desees. Y el primer principio, evidentemente, debemos conocerlo sin olvidarnos de lo que decía este libro. Los principios de la verdad son 7. El que comprenda esto perfectamente poseerá la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Esta llave que vamos a daros desde aquí, desde Vía Lab, va a daros la oportunidad de abrir las puertas de todo lo que deseéis en vuestras vidas, sin excepción. Así que os pido, por favor, que estéis muy atentos, que estéis muy atentas, que recordéis que hay un mensaje para vosotros y vosotras aquí, que algo de lo que vamos a contar va a despertar un cambio en vuestras vidas y que va a permitir, si así lo deseáis, porque siempre tiene que ser, si tú lo deseas, que tu vida sea exactamente como te mereces, si tú permites que sea así. El primer principio es el principio que nos habla de la mentalidad, del mentalismo. Todo es mental, todo se construye 2 veces. Primero en la mente, luego físicamente. Luego hablaremos del principio de correspondencia. Lo similar atrae lo similar. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Yo no he visto águilas viajando o volando con patos, ni gallinas viajando con águilas. También hablaremos del principio de vibración. Todo se mueve, todo está en movimiento. O te estás acercando a tu sueño, o te estás alejando de él. También hablaremos del principio de polaridad. Todo tiene una parte de atrás. No hay nada en nuestro universo que no tenga una parte de atrás. No hay nada bueno ni malo, son distintos grados de lo mismo. Lo vamos a ver un poco más adelante. El principio del ritmo. Si tienes un ritmo, llegas a un sitio en un tiempo. Si aumentas el ritmo, puedes llegar antes. De hecho, no olvidéis que la naturaleza tiene sus ritmos. Si ahora mismo os vais a un bosque, os fijáis en los árboles, quizás no percibáis que están creciendo o están muriendo, pero con su ritmo están en ese proceso evolutivo, en ese ciclo que está toda la vida. Por supuesto, también hablaremos de la ley principal del universo. Causa-efecto, acción-reacción. Cada acción tiene una reacción. Cada acción tiene una reacción. La gente pone salsa y quiere escuchar merengue. No, si pones salsa, escuchas salsa. Y uno de mis maestros, Jim Rohn, decía que no recoge el que necesita, recoge el que siembra. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Causa-efecto, acción-reacción. Eres arquitecto, hemos dicho, de tu propio destino. Tú estás marcando la diferencia. Solo estando aquí, estás pagando el precio, el primer precio. Pero hay que seguir trabajando para que ese futuro que tú decides, que tú deseas, que tú te mereces, pueda ser una realidad.
Y por supuesto, el de generación. Somos co-creadores. Estamos